Así preparo una ensalada navideña cremosa que sorprende desde el primer bocado. En Qué Rico Recetas estamos llegando al final de nuestra temporada de ensaladas navideñas. Y vea pues, esta receta es especial porque combina frutas frescas y frutos secos. Si le gusta lo que hacemos, suscríbase para no perderse ninguna receta. Guarde las que más le llamen la atención, dé un me gusta, comparta y comente, porque me encanta leerlos y responderles. Inicio esta exquisita ensalada con media lechuga verde crespa y fresca. La lavo muy bien bajo el chorro de agua fría, asegurándome de que quede limpia y después la pongo a desinfectar de manera natural en agua con un poquito de vinagre blanco. Esto ayuda a eliminar impurezas y a que la ensalada sea completamente segura. ¿A usted cómo le gusta más la lechuga, suave o con más textura? Sigo con un mango mediano y maduro que es uno de mis ingredientes preferidos para las ensaladas, porque aporta dulzor natural y un aroma delicioso. Lo lavo muy bien, retiro la cáscara con cuidado y luego lo corto en rodajas para finalmente cortar en cubos pequeños. Me gusta cómo cada cubo de mango se mezcla con las demás frutas y da un toque cremoso y dulce. ¿Prefiere el mango más maduro o un poquito firme para ensaladas? Ahora paso a 125 gramos de fresas frescas. Estas las lavo muy bien, les retiro sus hojas y corto en láminas delgadas. Las fresas aportan color, un sabor ligeramente ácido que equilibra el mango y muchos antioxidantes que nos ayudan a cuidar la salud. Mire cómo cambian los colores de la ensalada. ¿A usted le gusta más con muchas fresas o menos? Paso a 100 gramos de marañones o los frutos secos de su preferencia. Me ayudo de un cuchillo y una tabla de picar para cortarlos en trozos pequeños. Me encanta cómo los marañones dan ese toque crocante que hace que cada bocado sea especial y que se sienta más completo. ¿Usted usaría nueces, almendras o prefiere los marañones como yo? Ahora uso una pera, que lavo muy bien bajo el chorro de agua fría. La corto en rodajas, descarto el centro o corazón y sus semillas y luego la corto en cubos pequeños. La pera aporta jugosidad y dulzor natural y hace que la ensalada tenga una textura más suave y agradable al paladar. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea, cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para ustedes un ratico, pero para nosotros significa un montón. Retomo la lechuga y con la ayuda de un centrifugador de verduras la seco muy bien para que no quede agua que pueda aguarse la ensalada. Luego corto la lechuga en tiras no muy delgadas para que se mezcle bien con los demás ingredientes. Es hora de combinar todo. En una ensaladera agrego primero la lechuga, luego la pera, el mango, las fresas, los marañones y finalmente 50 gramos de arándanos rojos deshidratados. Mire qué combinación tan colorida y apetecible. Vea pues esos colores. ¿Cree que así está bien de arándanos o pondría un poco más? Reservo la mezcla mientras preparo el aderezo. En otro recipiente pongo 2 cucharadas generosas de yogur griego natural, una cucharada de leche condensada, el jugo de un limón y una pizca de sal. Este aderezo es mi favorito porque le da cremosidad y un ligero dulzor sin sobrecargar la fruta. Bato todo hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Finalmente incorporo el aderezo sobre la ensalada y mezclo con cuidado, asegurándome de que cada ingrediente quede bien cubierto y que los sabores se integren perfectamente. Vea pues cómo queda, jugosa, cremosa y llena de color. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada es perfecta para acompañar un almuerzo navideño, con carnes suaves como pollo, pavo o pescado al horno, o incluso sola como entrada ligera. No se olviden de dar me gusta si les gustó, compartir con alguien que ame las ensaladas, guardar la receta para sus reuniones, suscribirse al canal para no perderse ninguna preparación y díganme, ¿qué ingrediente agregarían ustedes para darle un toque diferente? ¿Así está bien de dulzor con la leche condensada o le pondrían un poquito más? Los leo con todo el cariño y espero que prueben esta ensalada que es fresca, saludable y llena de color.